Hola, bendiciones. Espero que la gracia y el favor del Señor esté con usted en este día hermoso que Él nos ha regalado. Y quiero dar gracias al Señor por darme la oportunidad de compartir con usted una vez más el corazón de Dios a través de su palabra. Por eso, en esta mañana en la que usted y yo nos reunimos de manera simbólica, usted desde su casa, yo aquí, vamos juntos a abrir las Escrituras para descubrir lo que el Padre Eterno tiene hoy para nosotros. Hoy quiero compartir un tema con usted que está basado en el capítulo 1 de Génesis. Es allí donde quiero que usted vaya conmigo, por favor, y quiero enseñarle cómo desde los días de la creación Dios ya da una imagen de sabiduría y de entendimiento para que toda nuestra vida sea ordenada. A lo largo de todos estos años he observado un común denominador entre muchas personas, y es que se nos ha hablado de la salvación. Casi que la mayoría del ser humano tiene por naturaleza querer ser salvado. Cuando hablamos de la salvación, por lo general el ser humano solamente piensa en ser librado de un momento eterno que no queremos vivir, o ser librado de un momento de ira o de corrección de parte del Señor. Pero cuando Jesús habla en el Evangelio de Juan, y Él dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, está hablando literalmente de que Él quiere que la bendición de la palabra de Dios aplicada en nuestras vidas, podamos gozar de paz y de gozo en esta tierra, y también podamos disfrutar de una eternidad. La Escritura dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y no permitir que los afanes, las preocupaciones y las directrices de este mundo envuelvan nuestra vida para desviarnos del plan y del propósito de Dios. Quiero iniciar con una pregunta muy básica. Le pregunto, usted como ser humano, como persona, ¿le gustaría sentirse usado o prefiere sentirse amado? Creo que la respuesta es muy lógica. Ningún ser humano le gusta sentirse usado. Todo ser humano quiere sentirse amado. Todo ser humano quiere sentirse atendido. Todo ser humano quiere sentirse respetado. Irónicamente, a alguien que usamos continuamente o le hacemos sentir usado continuamente es a Dios. Dios quiere ser escuchado. Dios quiere ser atendido. Quiere ser escuchado y quiere ser atendido porque Él lo que quiere para con usted y para conmigo es nuestro bien. El pueblo de Israel quería ser salvado del yugo esclavizador de Egipto, pero después de ser salvado no quiso ser guiado para vivir bien. El ser humano por lo general busca a Dios cuando necesita que Dios le salve de algo. El ser humano busca a Dios cuando necesita que Dios sane a alguien, cuando Dios necesitan un milagro económico, necesitan un milagro matrimonial, necesitan un milagro de los hijos, necesitan un milagro laboral. Pero cuando el milagro acontece o la respuesta se da, otra vez nos desentendemos de la presencia de Dios, porque ya Dios nos hizo el favor que nosotros necesitamos. Creo que si mis hijos me buscasen solo para favores, creo que si mis hijos me hablasen conmigo solo para peticiones, tendría que sentarme con ellos y explicarles que la relación de padre e hijo no está del todo sana. Porque el deseo mío con ellos no es solamente, aunque tengo un gran gozo y una gran alegría cuando puedo proveerles de lo que necesitan, cuando puedo escuchar sus peticiones y esforzarme por ellas para que si realmente es una necesidad, poderlas suplir. El centro de mi relación con ellos es el amor, es la comunicación, es el entenderlos y que ellos me puedan escuchar a mí, es reír, es poderles decir lo que me gusta y no me gusta y verlos por amor, tratar de obedecer aquello que papá me está diciendo porque lo amo, que papá me está corrigiendo porque me ama. Y esa es la esencia de lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
¿Sabe una cosa? Yo estoy completamente convencido de que Dios no quiere que vivamos de milagro en milagro. Los milagros fueron importantes en el tiempo de Israel, en el desierto, cuando iban a conquistar una tierra cuyo ejército era más poderoso. En el tiempo de nuestro amado Señor Jesús, los milagros se hacían presentes donde Él estaba y las multitudes lo seguían por los milagros. De hecho, hubo un momento en que sentado en un monte le enseñó a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y dice la Escritura que después de 3 días de estarles enseñando, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, ellos tienen hambre. El Señor clamó al Padre, sucedió un milagro de multiplicación de alimentos y todos fueron saciados. Él sale de esa reunión, se monta en la barca o se sube en la barca y cruza hasta el otro lado, y cuando llega al otro lado, la misma multitud lo está esperando. Le dicen: Señor, ¿dónde estabas? Te andábamos buscando, aquí te estamos esperando, queremos seguirte escuchando. Jesús, conociendo el corazón de los hombres, les contesta y les dice: ustedes no me buscan por quien yo soy, ustedes me buscan por lo que yo les doy. Esa expresión de lo que Jesús acaba de decir es una expresión no solamente de Jesús, es una expresión también de nuestro Dios y Padre. En muchas ocasiones lo buscamos por lo que nos da, no por lo que Él es. Buscamos más sus manos que su rostro, buscamos más sus bolsillos que su corazón. Y Él, en su misericordia, nos suple, en su misericordia nos responde, pero ese milagro o esa respuesta es solamente la excusa de Dios para decirnos: préstame atención, yo quiero tener una relación contigo. Por lo general, nosotros buscamos a Dios cuando nuestra vida está desordenada. Buscamos a Dios cuando nuestro matrimonio no está caminando bien, cuando la relación con nuestros hijos no es la más correcta. Pero si nosotros nos vamos a las Escrituras, que eso es a lo que quiero que vayamos esta hora, esta mañana, podremos entender que desde Génesis Dios estableció un plan para que tu vida y la mía estén completamente ordenadas. Lo dije en varias reuniones y lo seguiré diciendo cuantas veces sea necesario. Las Escrituras no son un libro de religión. Las Escrituras es un libro de sabiduría e inteligencia. Deuteronomio, capítulo 4, antes de ir a Génesis, quiero que lo lea allí conmigo, que usted tome el tiempo de abrir su Biblia y pueda leerlo para confirmar que lo que le estoy leyendo, está allí y que no es algo que estoy parafraseando. Pero dice así Deuteronomio capítulo 4, verso 4 en adelante. Dice: mas ustedes que siguen al Señor su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos, pues, y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales dirán: todos estos estatutos, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, en este pasaje dice que la Escritura es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. El Salmo 19 dice que esta Escritura hace aún al sencillo muy sabio. ¿Por qué le quiero enseñar esto? Le quiero enseñar esto porque urge quitarle a la gente el estorbo, la piedra de tropiezo de confundir las Escrituras con una denominación o con una religión.
Lo seguiré insistiendo. Dios no creó ninguna religión. Dios formó todas las cosas. Desde el principio Él lo creó todo. Él no creó templos. Él no creó sinagogas. Él no creó auditorios. Él creó un solo lugar donde su pueblo se iba a reunir. Y después, en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a la mujer samaritana: vendrá el tiempo, y el tiempo es en que ya no será en aquel monte ni en aquel otro, sino que mi Padre andará buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Me he dado cuenta que la mayoría de los ateos son ateos no porque no creen en Dios, es que no creen en el Dios que las religiones les han mostrado. No creen en el Dios de los líderes que pervierten las escrituras y que las prostituyen para sacar provecho o ventaja de ellas a raíz de la ignorancia de la gente, porque le han enseñado a la gente que leer las escrituras es solo para un grupo exclusivo de personas, y que por lo tanto todos los demás quienes abran las escrituras para leerlas tienen el riesgo de volverse locos. Esa mentalidad viene desde siglo antes. Pero la escritura está diseñada para que usted y yo las podamos abrir y podamos mirar en ellas el amor de un padre que continuamente aconseja a sus hijos para que le vaya bien en todas las cosas. Usted dice: Señor, necesito un milagro en mi matrimonio. Bueno, quiero decirle que las escrituras tienen más de 600 versículos de cómo un matrimonio puede funcionar bien. Señor, necesito un milagro económico. Bueno, quiero decirle que la escritura tiene más de 3000 versículos que hablan de cómo manejar las finanzas. Señor, quiero salud en mi cuerpo. Bueno, la escritura tiene más de 180 versículos que le pueden enseñar cómo tener salud en su cuerpo. La escritura tiene todo para que usted viva bien. Tiene todo para que yo viva bien. Todo aquello que no está en orden es porque tiene ausencia de Dios y de su sabiduría. Pero empiece a poner a Dios y su palabra como el ayo, como la luz, como la guía de su vida, y le aseguro que todo lo demás se va a empezar a ordenar de una manera maravillosa. La gente está gritando por conocer al Dios de las Escrituras, no al Dios de las religiones. Cada religión se inventa un Dios que uno dice: Señor, hicieron de la imagen del Padre como un Frankenstein, pedazos de todos los credos y de todas las denominaciones, y de ellas hagamos un solo Dios. Pues Dios no es y ni se acomodará a ninguna religión. Él es único, Él es verdadero, Él es eterno, Él es inconmovible, Él no cambia, y por lo tanto la única manera segura de conocerlo es abriendo sus escrituras, dejando a un lado todo lo que en muchas ocasiones nos han dicho que es, y empezar a cuestionar lo que nos han dicho que es a la luz de las escrituras para encontrarnos con la verdad. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Hoy quiero enseñarle a través de los días de la creación cómo Dios tiene toda la intención de ordenar tu vida. Quiero iniciar con Génesis capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quiero iniciar por allí porque quiero que entienda que usted es el propósito de Dios. Usted fue creado por Dios. La humanidad fue creada por Dios, la naturaleza fue creada por Dios, los sistemas solares fueron creados por Dios, el universo ahorita conocido y los universos que se vayan a conocer, todos fueron creados por Dios. En algún momento dado el gnosticismo y el ateísmo quisieron hacer creer que la ciencia y las escrituras eran dos mundos que se peleaban en una batalla campal por saber quién tiene la razón, pero hoy en día nosotros entendemos que la ciencia acuerpa completamente todo criterio bíblico, no religioso, bíblico, y que la ciencia misma ha confirmado y comprobado que definitivamente hay un ser inteligente detrás de todo lo creado. Eso significa que si usted y yo fuésemos creadores de algo, aquello que creamos, vamos a hacer de ello un manual, porque nosotros, los creadores, sabemos perfectamente cómo funciona aquello que hemos creado.
Si nosotros creamos un artefacto, nosotros también vamos a poner en el manual las advertencias de cómo aquel artefacto se puede dañar o puede correr el riesgo de deteriorarse. Dios en su palabra dejó un manual de cómo tú y yo podemos funcionar perfectamente. Y también en este manual nos dejó las advertencias de cómo podríamos estarnos descuidando, deteriorando y dañando sin darnos cuenta. Cuando la palabra de Dios inicia diciendo en el principio creó Dios, que si usted busca en libros de todas las religiones, y vuelvo a hacer la salvedad, saco a las escrituras de ese grupo, pero si usted busca todos los libros religiosos, no hay uno solo que pueda dar tal afirmación, solamente este. Este es el único libro que inicia diciendo, hay un creador de todas las cosas. Dios, como creador de todas las cosas, Él sabe que el ser humano necesita de su presencia para poder vivir en armonía consigo mismo, con sus familiares, con la vida y hasta con la naturaleza. Dios sabe que si nosotros volvemos a la fuente que es Él, si volvemos al manual que Él nos entregó, nos irá bien en todas las cosas porque así Él lo promete. Deuteronomio capítulo 28, Él dice, acontecerá que si ustedes prestan atención a mis palabras para ponerlas por obra, todas estas bendiciones a ustedes les alcanzarán. He escuchado gente orar, y lo digo con todo respeto, sin afán de burlarme, pero he escuchado gente atar, decretar, confesar y decir yo ato, confieso y decreto que esto me va a venir a mi vida. Claro, eso es una ramificación de la nueva era, que la nueva era trabaja con la ley de la atracción y entonces apegados a un poquito de la nueva era, le pusimos algunos versículos que respaldaran la ley de la atracción y entonces decimos, yo ato, desato, decreto y ordeno y aquello tiene que venir a mi vida. La Escritura nunca dice eso. La Escritura es muy clara en decir, usted presta atención a mis palabras, las escucha atentamente, determina ponerlas por obra. Y toda acción que pongas por obra de mis consejos traerá como consecuencia un beneficio y una bendición a tu vida. Toda aquella persona que cree que la fe es una mente positiva y que yo tengo fe y sé que esto va a salir bien, eso es mente positiva. La fe verdadera es una fe que va acompañada de una acción. Yo creo lo que la Escritura dice, si lo crees, bueno, muéstrame por tu obediencia a las Escrituras que estás creyendo. Y cuando tu obediencia a las Escrituras viene, entonces la bendición se va a acercar a tu vida y te va a alcanzar, como lo dijo el salmista David en el Salmo 23, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el verso 2 de Génesis sucede lo que le sucede a todo ser humano en muchas ocasiones. Dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó. Creemos en Dios, sabemos que Dios nos creó, pero en algún momento dado en la vida hay un desorden, hay un abismo. Hay desorden en la familia, hay desorden en el matrimonio, hay desorden en las finanzas, hay desorden en la salud. Todo se encuentra desordenado. Y agreguémosle que a ese desorden se mueven nuestros saboteadores internos, nuestros pensamientos. Aquellos que nos llevan a pensar y a imaginar y a maximizar el problema, la angustia, la ansiedad y el dolor más allá de lo que realmente está sucediendo. Hoy precisamente miré una noticia en uno de los periódicos de nuestro país que decía que el Ministerio de Salud del país tiene en este momento alrededor de 78,000 incapacidades producto de la ansiedad en el ser humano. Sí, porque aunque a usted y a mí Dios nos creó, en algún momento de nuestra vida puede haber tinieblas y vacíos. Tinieblas y vacíos por malas decisiones nuestras o por malas decisiones de otros que afectaron directamente nuestra paz, afectaron directamente nuestra confianza, afectaron directamente nuestra tranquilidad.
Sea que la decisión haya sido de otra persona o haya sido nuestra, en algún momento todos hemos experimentado el desorden y el vacío. David también en el Salmo 23 dijo que habrían momentos en que íbamos a pasar por valles de sombra y de muerte. No estamos hablando de nada espiritualoide. Estamos hablando de algo realmente natural en la vida. Una mala noticia, un diagnóstico médico no esperado, una resolución de un juez, una decisión de un cónyuge, la decisión de los hijos, la decisión de los padres. Y puede ser que el mundo se nos viene encima y que todo se oscurece. Pero en este mismo verso, capítulo 1, verso 2, dice al final de este verso: y el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Me llama poderosamente este verso porque, según la ciencia, nosotros el 75% al 85% de nuestro cuerpo es agua. Y dice aquí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Significa que aquel que nos creó con tal intención de que si el 85% de nuestro cuerpo es agua, lo hizo con la intención de que su espíritu se moviese en nuestras vidas, para que Él en algún momento dado de nuestra historia pudiésemos clamar a Él y Él pudiese hacerse presente para ordenarlo todo. Dios no es un padre alcahuete. Voy a ser claro con esto y permítame explicárselo. ¿Dios podría resolver todos nuestros problemas financieros? Estoy completamente seguro que sí. Pero ¿qué pasaría si mis hijos son despilfarradores de bienes, malgastan el dinero y continuamente vienen a mí a decirme: papá, necesito dinero porque ya no tengo? Y yo fuese un hombre multimillonario que puedo darles el dinero que yo quiera y continuamente les doy el dinero. Ellos empiezan a adquirir bienes que no pueden pagar porque asumen en su mente que mi papá los puede pagar. He escuchado mucho eso en las iglesias evangélicas. Me compré una casa y yo sé que Dios me la va a pagar. No, Jesús, el autor y consumador de la fe, dice que ninguno se pone a hacer un edificio si primero no evalúa y hace un presupuesto de sus gastos a ver si puede pagar la casa. Ninguno sale a la guerra a pelear con contra un ejército de 100,000 soldados si lo que tengo son solamente 10,000. Mejor entro en acuerdos de paz. Pero la gente toma decisiones irresponsables. No, yo voy a comprar ese carro por la fe y sé que Dios me va a ayudar a pagarlo. Pero ¿cómo? ¿Usted no tiene dinero? No, pero yo lo compro por la fe. ¿Qué tal si Dios a todo lo nuestro le diría que sí? Recuerdo en una película de Jim Carrey llamada El Todopoderoso, cuando quiso tomar la posición de Dios y Dios dijo: ¿quieres tomar mi posición? Tómala. Y Jim Carrey tomó una computadora y a todos les dijo que sí. Y lo que hubo en el mundo fue caos. Todo el mundo pegó la lotería, todo el mundo se le arregló, pero todo era caos. ¿Sabe por qué? Porque milagros sin formación es alcahuetería. He visto gente decir: estoy orando al Señor para que me ayude a bajar de peso. Y están esperando un milagro, no sé, de que Dios les ponga un baño sauna sobrenatural y que en cuestión de 2 horas sude no sé cuántos kilos de grasa y se le caiga la ropa y diga: Dios ha operado el milagro. ¿Y de qué sirve si usted no se educa a comer bien? No sirve de nada. ¿De qué sirve que Dios opere un milagro económico si usted sigue siendo un mal administrador de sus bienes? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve pedir salud? Que el Señor sane tus niveles de colesterol o triglicéridos si usted va a seguir comiendo carbohidratos de manera disparada y consumiendo azúcar de manera desordenada. ¿De qué sirve? Entonces mi pregunta es: ¿será que Dios se olvidó de mi milagro? ¿O será que tengo un padre que está corrigiéndome para que yo entienda que la salud viene a raíz de la obediencia a la inteligencia de su palabra? Porque el verso siguiente dice, verso 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Note lo que sucede aquí. Dios nos creó. Entramos en una vida desordenada, ausentes del gobierno de Dios en nuestras vidas. El Espíritu del Padre mismo se está moviendo
en nosotros, tratando de que nosotros podamos escuchar su voz. Pero lo primero que aparece es, y dijo Dios, sea la luz. Note, usted me podría decir, lo primero que aparece, ¿qué es? La luz, pastor. No, lo primero que apareció fue la voz de Dios hablando. Y esa voz trajo luz. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entiéndame, Dios no va a guardar tu casa porque abres el Salmo 191 y lo dejas en la mesa de noche. Dios guarda tu casa cuando tú eres sabio, prudente, entendido a lo que la Escritura dice. Cuando dice sea la luz, lo que Dios te está diciendo en esta hora es que si Él te creó y tu vida está desordenada, la única forma de ordenarla es volver a aquel que te creó a través de su palabra para descubrir o redescubrir lo que Él quiere para usted. Las religiones, el enemigo, nuestras ideologías nos han hecho creer que el Antiguo Testamento ya no tiene función en nuestras vidas, que el Antiguo Testamento ya pasó porque Cristo murió en un madero. En realidad, cuando usted escucha esa frase y la cree, lo que usted está haciendo es apagando la lámpara y quedarse a oscuras, porque en el Antiguo Testamento está el corazón de Dios de cómo todas las cosas pueden funcionar. ¿Sabía usted que la Escritura en el libro de Levíticos condena contundentemente el incesto, la pedofilia? ¿Sabía usted que en el libro de Levíticos Dios guarda de manera segura de que el hombre no se acueste con la madre de su mujer, ni la mujer se acueste con el padre de su hombre? ¿Sabía usted que la Escritura habla de cómo evitar transmisiones de enfermedades de transmisión sexual? No, me imagino que no lo sabes. ¿Sabes por qué? Porque lo único que sabes de las Escrituras, y de una manera muy vaga, son los 4 evangelios. Eso es lo único que sabes. Y la única historia que tienes presente es que Cristo murió en el madero y que usted es salvo por Él. Pero esa no es la historia completa. La historia completa no es solamente que el Señor quiera llevarte a la eternidad, sino que quiere tenerte con salud y bendición en esta tierra. Y la única forma de que lo logres es abriendo el manual y encendiendo la luz para poder ser estabilizado por ella. Note lo que dice el verso 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando usted abre las Escrituras se dará cuenta que hay cosas que usted pensaba que no eran tan malas, pero que son malas a tu vida. Que hay cosas que no eran del todo buenas si usted no lo sabía. La gente lee la Biblia y solamente lee historias y las escucha y las repite. Ay, no, es que el Dios del Antiguo Testamento mandaba matar hombres, mujeres, ancianos y niños. ¿Quiere que le dé una aplicación de ese pasaje para que se dé cuenta que hay una verdad detrás de ello? Le voy a dar una aplicación muy sencilla. Un niño representa inocencia. Un hombre representa fortaleza. Un anciano representa hábitos y costumbres y una mujer representa sensualidad. Cuando Dios dice destruye todo eso en tu vida, lo que te está diciendo es ten cuidado con aquello que estás haciendo en tu vida que parece inocente, pero que si lo dejas crecer te va a destruir. Te está diciendo ten cuidado con todo aquello que te seduce en tu vida, que te atrae como una tentación porque te puede sacar los ojos. Ten cuidado con aquellas fortalezas que dices yo soy así y si así me quiere la gente muy bien. Ten cuidado con eso porque ese temperamento, esa actitud en la que tú te sientes fuerte puede echar a perder grandes relaciones. Ten cuidado con aquello que tú dices así me lo enseñó mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuelita, todos. Porque puede ser una tradición que esté afectando hasta tu propio matrimonio. Pero tú solo ves un Dios que mandó a matar gente. No ves en ello un mensaje donde Dios te dice ten cuidado de todo, hasta aún aquello en lo que tú piensas que no hace tan malo.
Una cerveza no es tan mala, pero alguien empezó con una cerveza y hoy anda en la calle acostado como un alcohólico. Pues un cigarro no es malo, pero hoy inhala otras drogas, porque algo que parecía tan inocente lo dejó crecer y lo terminó llevando cautivo. Este pasaje está diciéndole a usted que la única forma de descubrir qué es bueno y qué es malo es a través de su palabra. Dice la palabra, no sé si usted lo sabía, que ella te advierte de tus amistades y te dice: ten cuidado, no te engañes, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede ser una persona íntegra que si se encuentra con una persona que continuamente estás hablando sobre situaciones incorrectas, vas a terminar haciendo lo mismo. Hombres apasionados por su familia que se encuentran con otros que no están apasionados por la familia y empiezan a sabotear sus pensamientos. Y no, pues usted es que lo manda la mujer, usted es que lo mandan los hijos, déjelos un tiempo, vaya con nosotros a tomar, vaya con usted, tiene vida. Cuando se da cuenta, descuidó a la familia. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. He visto gente con excelentes principios y terminar en la cárcel por una mala conversación, porque corrompieron sus buenas costumbres. Dice el verso 6: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Este pasaje habla de dos tipos de aguas, así como la Biblia habla de dos tipos de aguas. La Biblia habla de aguas como la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero en el libro de Apocalipsis, la Biblia ejemplifica las aguas de las naciones como las ideologías y los pensamientos de la humanidad ausentes de Dios. La Escritura va a permitirle a usted separar las aguas de las aguas. Lo que me llama la atención también es que la Escritura habla del alma como las ondas del mar. Santiago dice que todo aquel que divaga en sus pensamientos y su alma es emocional, que un día sí, otro día no, un día quiero y otro día no quiero, no espere recibir nada de parte de Dios, porque esa alma es como las olas del mar, que vienen y van, que vienen y van. O sea, es inconstante en su corazón. Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Viene a partir el alma del espíritu. ¿Sabía usted que el espíritu es donde está el carácter del hombre? Y en el alma es donde se encuentran las emociones y el temperamento. He escuchado personas confundir el carácter con el temperamento. Mira, es que mi marido tiene un temperamento, un carácter tan fuerte. Y yo le pregunto: ¿y a qué le llamas carácter fuerte? Y es que usted no lo ha visto cuando se enoja. Es algo terrible. Entonces yo lo que le he dicho a la persona es: no se equivoque. Su marido lo que tiene es una debilidad de carácter y un temperamento muy fuerte. Porque cuando se enoja no tiene el carácter para gobernar el temperamento y poderle decir al temperamento: un momento, a partir de aquí vas a ofender a la hora de hablar, a partir de aquí vas a herir de la forma de mirar, así que guárdate silencio, vete a tu cuarto o ve a caminar a la calle hasta que bajen tus decibeles temperamentales. La Escritura te da esa capacidad. No es mágico, no es que tú le dices: Señor, ayúdame a manejar mi temperamento, y va a venir con una varita de la hada madrina y va a tocar tu mente y tu alma se va a ordenar. No, te va a generar las circunstancias para que practiques tu carácter. Señor, pero si te estoy pidiendo que me ayudes con mi temperamento, ¿por qué mi jefe? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos? Y el Señor te va a decir: te estoy entrenando. Porque la decisión del carácter se entrena. Cuando usted determina en su carácter decir no, el 99% de la decisión está tomada. El 1% depende de lo emocional. Necesitamos separar las aguas.
Y esa forma de separar las aguas es poner las aguas de abajo en su cauce, para que las aguas de arriba, que son los cielos, la palabra de Dios, vengan en el momento oportuno y el cauce no se salga y produzca desgracias. Una persona con un temperamento colérico sanguíneo es una persona exitosa que puede lograr grandes cosas, mientras ese colérico sanguíneo está en el cauce de su carácter. ¿O no lo ha mirado en las noticias? Un río, una poza, todo el mundo se llega a bañar en ella, pero viene una cabeza de agua y desborda el río, y aquello que era un momento de alegría y de placer termina siendo en muerte y desgracia. El problema no está en los temperamentos, el problema está en que a veces el carácter, que es el cauce del río, es tan bajo, que cualquier pequeño movimiento de las aguas produce desgracia a los demás. Y hay situaciones y palabras que no se pueden borrar con un abrazo y un perdón. Solo el tiempo y la confianza las podrá sanar. Y necesitamos entender eso. Y voy a tocar el tercer día, y la otra semana le garantizo que vamos a terminar con los otros, porque sé que hay mucho que aprender. Dice así: dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto de según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Cuando venimos a Dios, Él trae su voz, nos da su luz, nos enseña a separar lo bueno de lo malo. Empezamos a tener el carácter del no, de la voluntad firme, y empezamos a separar lo emocional de lo que es. Nuestras emociones empiezan a entrar en el cauce del carácter y empiezan a ser un lugar donde la gente quiere compartir con nosotros. La gente quiere estar cerca nuestro, la gente quiere escucharnos, la gente quiere reír con nosotros, porque las aguas que salen de nuestra vida producen paz a los demás. Después, cuando esto entra en orden, ustedes se convierten en una tierra que produce fruto. Una tierra que generará árboles, donde todos aquellos vendrán, los hambrientos y sedientos, debajo de tu sombra a comer del fruto de lo que tú das. Empiezas a dar el fruto de la sabiduría, empiezas a dar el fruto de la paciencia. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley del pecado que pueda destruirlas. Y es que cuando tu vida se estabiliza entre el carácter y el alma, entre el espíritu y el alma, todas estas ramificaciones del fruto, que es el amor, empiezan a brotar en ti de manera tan natural que la gente quiere estar cerca tuyo. Mira, me siento angustiado, me siento ansioso, voy a llamar a fulano, porque cada vez que hablo con él me da un consejo que me trae paz. Mira, estoy pasando un problema en mi matrimonio, voy a llamar a fulano, porque cada vez que hablo con él me enseña algo en las Escrituras que me ayuda a tener paz y a tomar decisiones correctas. Y entonces te empiezas a convertir en una persona con la que los demás quieren estar. Dios te diseñó para que des fruto. Fruto de amor, fruto de gozo, fruto de paz, fruto de paciencia, fruto de benignidad, fruto de mansedumbre, de bondad, de confianza y de fe. Cuando tú das todos esos frutos, te conviertes en un árbol que Dios puede usar para alimentar a los demás. Sí, la vida en Dios no es mágica. Estas situaciones no suceden cuando yo decreto u oro. Estas situaciones suceden en lo cotidiano de la vida.
Cada circunstancia de tu vida, no creas que es un abandono de Dios o un ataque de Satanás, porque eso es lo que dice el cristianismo todo el tiempo. Satanás me está atacando. Satanás me está atacando. Hay muchas cosas que no son ataques de Satanás. Hay muchas cosas que son formación de Dios. Cada vez que oremos tenemos que orar de manera inteligente. Cuando hablo de orar de manera inteligente, estoy hablando de orar sabiendo lo que estoy orando. Es que oramos por orar. Tenemos oraciones tan automáticas que pensamos que por hacerlas ya Dios lo hizo. Cuando oremos, oremos sabiendo lo que estamos pidiendo. A veces le he dicho al Señor, Señor, estoy a punto de pedirte paciencia y tengo miedo. Tengo miedo de pedirte paciencia porque sé que la paciencia se produce a través de la prueba. Tu palabra dice que la prueba produce paciencia. Y Señor, no sé si estoy capacitado para pedirte paciencia, pero la necesito. Y si tú consideras que necesito paciencia y a través de ello tiene que venir la prueba, solo te pido que me enseñes a entender la prueba. Y que nunca confunda la prueba con un abandono tuyo, sino que más bien la prueba me permita verte tan cerca, que eso me lleve a ser paciente. A entender que todo está en tu tiempo y en tu voluntad. Para concluir, voy a hacerle un repaso de estos 3 días. Lo primero, Dios te creó. Y si tu vida está desordenada y vacía, la única forma de que tu vida se vuelva a ordenar es volviendo a escuchar la voz de Dios. No hay voz de Dios más segura que su palabra misma. Esta palabra que usted ve aquí hoy es la voz de Dios más segura. Podrán venir un montón de profetas, y lo digo entre comillas, y lo digo con autoridad porque hay muchos que hoy en día no son profetas, sino projetas. Andan diciendo un montón de profecías para endulzar tu oído, pero no viene de parte de Dios. Pero esta es la palabra más segura de todas. ¿Quiere que Dios le hable? Abra las Escrituras. Cuando tú abres las Escrituras, es como escuchar la voz de Dios y la luz empieza a iluminar tu entendimiento y tu sabiduría y vas a ser un hombre y una mujer asertivo y asertiva a la hora de tomar decisiones. Te vas a dar cuenta que es bueno y que es malo. Te vas a dar cuenta de que hay cosas que parecen buenas pero que no son correctas. Amo cuando he tenido reuniones con empresarios y me dicen, pero es que hay cosas que hay que hacer, y yo le he dicho a los empresarios, la Escritura dice que maldito el hombre que pone una medida falsa en los negocios que hace. Usted tiene 2 factores. Creces exponencial y rápidamente por negocios oscuros, dineros debajo de la mesa para poder crecer rápidamente, y tu fama se extiende, sí, como el hombre y la mujer que hacen negocios oscuros para crecer. O tomas el camino largo, un poquito lento, sí, pero más seguro. La Escritura dice que es mejor el buen nombre que la mala fama. Y es mejor en la mesa bocado de pan en paz que una mesa llena de banquete en angustia. ¿Ves que la Biblia habla de todo? La Biblia habla de todo para que tengas paz. Entonces, cuando separa la luz de las tinieblas, podrás tomar decisiones asertivas basadas desde dentro de tu carácter y no dentro de tus emociones. Y cuando hagas eso, vas a tener tal estabilidad emocional que tu vida va a empezar a generar un fruto permanente y duradero. ¿Quieres vencer un hábito malo emocional? No prometas nunca algo que no puedes cumplir. No le prometas a tu mujer que no te vas a volver a enojar. No le prometas a tu esposo que no te vas a volver a alterar. Porque eso cabe la posibilidad que vuelva a suceder. Cuando te pregunten, es que tú siempre me dices que no se puede, que tú siempre me prometes que lo vas a hacer y no lo haces. Bueno, entonces es el momento para empezar a desarrollar tu carácter y decirle, sí, tenés razón, no puedo cumplir eso. Voy a hacer todo lo posible porque no suceda. Pero te aseguro que si sucede, voy a procurar que cada vez sea menos porque estoy trabajando en mi temperamento. Eso empieza a desarrollar carácter. A veces prometemos porque nos da miedo perder a la persona que amamos. Y prometemos y nos embarcamos porque prometemos y terminamos siendo mentirosos porque tú me prometiste y no hiciste.
Pero cuando tú amas, el verdadero amor quita el temor, porque la persona que te ama no te deja por un defecto. La persona que te ama te va a cuidar. El trabajo, si lo amas, lo vas a cuidar. Si amas a tus hijos, los vas a cuidar. Y cuidar a tus hijos no es decirle a todos sí. Amar a los hijos es prohibirles. El no es una expresión muy fuerte del amor que ellos en un momento no van a entender, pero es necesario que lo entiendan. Es mejor que tú como padre o madre le digas a tus hijos no un día y los veas llorar, a no que les digas sí y los veas llorar toda la vida. Yo tengo que darle gracias a Dios en algún momento por mi papá. Mi papá, yo me casé hasta los 26 años de edad. Aún en mis 24 años de edad llegaba a mi casa y mi papá me decía, perdóneme, aquí hay una hora de entrada. Y usted puede tener aquí 40 o 50 años, siempre y cuando viva bajo mi cuidado y mi responsabilidad dentro de este techo, su hora de entrada es a las 10 de la noche. Y si usted piensa llegar más tarde de esa hora, pues me va a tener que llamar y me va a tener que decir dónde está y por qué está ahí. Y en el principio decía yo, pero mi papá me trata como un niño. No. Tenía claro que no importa la edad, el padre siempre cuida a sus hijos. Y al día de hoy hay padres que piensan que cuidan a sus hijos porque a todos le dicen que sí, les ponen el celular en la mano con 7, 8, 9 años de edad. Están siendo abusados sexualmente con imágenes pornográficas e imágenes de doble sentido. Y no entiendo por qué mi hijo hoy es tan promiscuo. No entiendo por qué mi hija hoy es tan promiscua. Bueno, un día Dios se lo va a hacer saber a usted. Porque queremos calmar a nuestros hijos hipnotizándolos delante de una pantalla. Y en muchas ocasiones ellos lo que necesitan es sentarse con nosotros, reír un rato, jugar un rato, molestar un rato, bromear un rato. Y aunque estén grandes, en ocasiones van a querer acostarse al lado nuestro y quedarse dormidos allí. No, ser proveedor no solamente significa algo económico o material. Ser proveedor es proveer oídos, proveer miradas, proveer palabras, proveer abrazos, proveer pasos. Caminar con ellos. Apagar el celular, no ponerlo a un lado en silencio. Apagarlo completamente y mirar a los ojos al cónyuge que amo, a los hijos que amo, y que ellos se den cuenta que ellos están sobre todo aquello que puede captar mi atención o todo aquello que me puede distraer. Pero perdón, creo que no le hablé seguramente de Biblia. Creo que lo que le hablé seguro fue de una religión. ¿Verdad que no? Y todo lo que le dije está aquí. Entonces usted no me puede decir que este libro es de religión. Que pase un lindo día.